Bienvenidos al canal, mi nombre es Max Díaz, ingeniero electrónico, y el día de hoy continuamos el curso de HTML. En el vídeo anterior mencionamos puntos importantes sobre el curso, como por ejemplo a qué público está dirigido, vimos el tema del temario, el sílabo, también vimos sobre las herramientas importantes a usar durante el curso. El día de hoy continuamos con lo que viene a ser conceptos básicos. Veremos por un lado conceptos generales de HTML, como qué significa, qué tipo de lenguaje es, cuál es su propósito, y por otro lado veremos su tema de historia, cómo nace, cómo fue evolucionando y las diferentes versiones de HTML. Para comenzar, aquí tenemos las siglas de HTML, porque en realidad su nombre son siglas, que significan en inglés Hypertext Markup Language, que se traduce al español como lenguaje de marcado de hipertexto. Bien, dicho esta primera introducción, comenzamos con los conceptos básicos. Primer punto, concepto. En concepto tenemos que como primer apartado, HTML es el lenguaje marcado estándar para crear páginas web. ¿Qué significa esto? Estándar. Es un lenguaje marcado estándar. Esta palabra es nueva. Cuando hablamos de estandarización, nos referimos a ajustar un producto, en este caso un lenguaje de programación, a un conjunto de normas, módulos o patrones. Entonces, cuando hablamos de un lenguaje estándar, significa que es un lenguaje que sigue ciertas normas, ciertos patrones ya establecidos. Y obviamente para crear páginas web. Ahora bien, ¿qué significa HTML? Como ya lo mencioné anteriormente, significa lenguaje de marcado de hipertexto. Aprovecho este momento para extenderme sobre el significado de cada una de estas palabras. Cuando hablamos de hipertexto, hablamos sobre un concepto en el cual los diferentes documentos, imaginen ustedes un libro es un conjunto de hojas, estas hojas podrían ser documentos. Entonces ustedes van a leer este libro de manera lineal, empiezan por el inicio y leen en línea hasta el final, hasta la última hoja. En el caso del hipertexto, la idea o el propósito es que los diferentes documentos, esas diferentes hojas, estén no una detrás de otra, sino interconectadas entre sí, de tal manera que tú puedas viajar de una a otra de manera no lineal. Este concepto es el hipertexto. Luego, cuando hablamos de marcado, ¿qué significa esto de marcado? En realidad esto es un juego de traducción porque viene del inglés markup, que se puede traducir como marcado o también como etiquetado. Y es que el lenguaje HTML, el HTML, utiliza etiquetas para poder indicar qué significa cada elemento. Y finalmente, lenguaje, pues simplemente significa un conjunto de normas y símbolos que trabajando entre sí dan diferentes significados. Es decir, que posee su semántica y posee su semántica y posee su vocabulario. Entonces ahí tenemos que HTML es un lenguaje de marcado o etiquetado de hipertexto. Ya tenemos claro que es hipertexto, es este concepto de cómo leer los documentos de manera no lineal, en el caso de la web mediante enlaces, marcado o etiquetado porque utiliza etiquetas para trabajar, y finalmente lenguaje porque tiene su propio conjunto de símbolos y normas. Y finalmente ya estamos viendo qué es el lenguaje HTML, qué significan sus siglas, aunque también lo vimos hace un momento en inglés, y finalmente veremos para qué sirve o cómo lo utilizamos. HTML describe el contenido y la estructura de una página web. Muy bien, ¿cómo el contenido, profesor? El contenido en el sentido de que cuando tú agregas un título, una imagen, un enlace,
agregas un párrafo, agregas una lista, agregas una tabla, tú estás indicando o describiendo el contenido de esa página web. Y eso lo vas a hacer o lo vamos a hacer mediante el código HTML. Y en cuanto a la estructura, pues porque además de indicar qué elementos va a ir dentro de nuestra página web, dentro de nuestro documento HTML, indicamos en qué orden, indicamos la estructura. Estos serían los conceptos básicos generales general de HTML. Qué es, qué significan sus siglas y cómo funciona o para qué se usa. Ahora, finalmente, para acabar el vídeo de hoy, veremos los conceptos básicos, historia y versiones de HTML. Para lo cual nos vamos a apoyar en este cuadro. Como recordaremos, en la parte de historia de la web, el padre del lenguaje de marcado de hipertexto, el padre de HTML fue Tim Berners-Lee. Bueno, es Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee emprende este proyecto en 1990 y se habla de la primera versión de HTML tal cual en 1991. Recordando un poco, luego Tim Berners-Lee crea o propone una conferencia de hipertexto, o mejor dicho, asiste a una conferencia de hipertexto donde él habla sobre su HTML, sobre su producto, sobre su desarrollo HTML. Recordando también que en el 94 Tim Berners-Lee abandona el MIT, abandona el CERN en Europa y viaja al MIT, donde él funda el W3C, que sería el consorcio encargado de la estandarización de HTML. Recordando que es estandarización, como también de la estandarización del CSS, del lenguaje de presentación o diseño CSS. El 94 y ya en el 95, como podemos ver acá, estaría originándose el HTML 2.0, que sería un lenguaje de etiquetado no estandarizado o no recomendado por el W3C todavía. Ya a partir del 97, con el nacimiento de HTML 3.2, ya estaríamos hablando ahora sí de un estándar garantizado o avalado por el W3C, este organismo que vela por el correcto uso y empleo del HTML. Algo así como la RAE, pero en la web. Bueno, en los documentos HTML. Y finalmente en el 99 estaría naciendo una versión de HTML que hasta el día de hoy es usada, HTML 4.01. Bueno, ahí. Esto. Quería ver si había un láser, pero no lo encontré. Bueno, continuando. Llegando al 99, el W3C decide abandonar el HTML y apostar por un lenguaje de etiquetado mucho más estricto, por lo cual, tomando como base el XML, el estándar XML, se desarrolla o empieza el desarrollo de XHTML. Por eso en las ofertas laborales, cuando ustedes busquen, muchas veces van a preguntar si sabes HTML 4.01, bueno, sin el 01, o también van a preguntar si sabes XHTML, que viene a ser HTML, pero tomando las reglas del XML. Este XHTML, que era el producto o era el estándar el cual proponía el W3C, no triunfó entre los programadores ni entre las empresas, debido a que era un lenguaje sumamente estricto. Era un lenguaje muy estricto y fue un lenguaje impopular.
¿Y qué sucede aquí? Sucede un evento muy curioso. Sucede que diferentes empresas de desarrollo se juntan entre ellas y deciden implementar su propio HTML, ignorando el estándar del W3C, que era en ese momento el XHTML. ¿Y cómo nombran a su nuevo HTML? Le deciden colocar el nombre de HTML5. Exactamente es la versión que yo les voy a enseñar. ¿Qué sucede adelante? Cuando las empresas empiezan a trabajar su propio HTML5, su propio estándar, el W3C se ve en la obligación de renunciar a su XHTML y unirse al esfuerzo de la creación de HTML5. Mencioné precisamente la comparación con la RAE porque su función es vigilar, normar, pero no puede imponer. De la misma manera que la RAE termina aceptando nuevas palabras, vocabularios, deformaciones en el lenguaje, de la misma manera el W3C no puede ser ajeno al mundo, ni a sus usuarios, que serían los desarrolladores frontend. Y finalmente, en el 2009 aproximadamente, 2009 se cancela totalmente cualquier producción de XHTML y une esfuerzos en la estandarización de HTML5, el cual se divulgaría oficialmente, se expondría oficialmente en el 2014. Y es la versión que se utiliza hoy en día. Hoy en día en realidad coexisten las tres últimas versiones, HTML4, XHTML y HTML5. Pero la idea es de que eventualmente el 5 desplace al 4 y el X. Lo desplacen y sea el hegemónico o dominante. Y es que en realidad tiene no solamente más funciones que sus versiones anteriores, sino que además es sumamente fácil de trabajar. Es un lenguaje que te da muchas libertades, aunque yo les voy a enseñar a trabajar de manera estricta. ¿Y por qué así, profesor? Porque usted nunca sabe cuándo va a llegar un trabajo donde el HTML que estén usando sea el X o el 4. Entonces va a ser más conveniente que ustedes trabajen de manera estricta y ya, en su quehacer ustedes se pueden soltar o no, y en caso sea necesario ser estrictos lo podrán ser. Bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy. Hemos visto conceptos básicos, hemos visto conceptos generales y el tema de historia y versiones. En el siguiente vídeo vamos a tomar ya sobre la estructura de los documentos HTML, por lo cual ya vamos a empezar a escribir código. Muy bien, esto sería todo por el vídeo de hoy. Yo soy Max Díaz. No olviden, si quieren para ver más contenido como este, suscribirse, darle like, darle a la campanita y en comentarios dejar cualquier duda o crítica constructiva. Hasta el próximo vídeo.